Si el Jesús histórico pudiera sostener un smartphone y deslizar la pantalla para ver las noticias de este 2026, ¿qué expresión tendría su rostro? ¿Sentiría ira? ¿Indiferencia? ¿O quizás lloraría de la misma forma que lo hizo al contemplar Jerusalén desde el Monte de los Olivos? Quizá lo primero que le sorprendería no sería la tecnología, sería el ritmo. Pantallas que no descansan, alertas que interrumpen, titulares que prometen salvación si eliges bien, si consumes bien, si te alineas con el bando correcto. Y debajo de todo eso, una prisa constante que se ha vuelto normal. En el siglo I también había prisa, pero era otra. En Judea, bajo Roma, la gente miraba el horizonte como quien espera un giro inminente, una señal, un libertador, un cambio que llegara desde fuera. Se aprendió a leer el tiempo como se lee el cielo antes de la tormenta. Y sin embargo, Jesús hablaba de un tiempo distinto, no el tiempo del calendario, sino el tiempo oportuno, no el reloj que aprieta, sino el instante que se abre. Hoy en 2026 seguimos mirando fuera. Buscamos seguridad en la política, en la ciencia, en la inteligencia artificial. Le pedimos al futuro que nos tranquilice. Y mientras tanto, se nos escapa lo esencial, el momento presente, el prójimo real, la paz que no depende de que el mundo se ordene. Porque hay una pregunta que queda suspendida, incómoda, delante de nosotros. ¿Y si lo urgente se ha convertido en una forma elegante de perderse? Quédate hasta el final y te daré una guía práctica para ordenar el corazón. Vamos allá. En 2026, el tiempo suele presentarse como un número que nos persigue. Minutos que se acumulan, fechas que se aproximan, avisos que vibran. El día se mide, se trocea y se consume. Y cuanto más exacto es el reloj, más fácil resulta vivir con la sensación de llegar siempre tarde. Ese es el cronos, el tiempo que se cuenta, el que ordena la agenda, marca plazos, exige rendimiento y convierte la vida en una sucesión de tareas. No es malo en sí mismo, es útil. Lo que cambia todo es cuando ocupa el centro, cuando dicta el valor de una persona, cuando la prisa deja de ser una circunstancia y se vuelve una identidad. Pero en los evangelios aparece otro modo de habitar el tiempo. No se define con cifras, sino con oportunidad. No se impone por urgencia, sino por sentido. Es el kairos, el momento que se abre porque algo debe ocurrir ahí, no porque el calendario lo haya programado. En el siglo I, en Judea y Galilea, el tiempo cotidiano era áspero y físico. Se vivía mirando la luz, el cielo y la estación. El trabajo no empezaba por una notificación, sino por el sol. Las horas existían, pero no gobernaban como gobiernan hoy. La vida era más frágil, sí, pero también más anclada. El pan, el agua, el camino, la enfermedad, la presencia del otro. Y en medio de ese mundo, Jesús no actúa como quien corre detrás de un reloj invisible. Sus gestos llegan a tiempo de otra manera. Cuando alguien se acerca, cuando el dolor irrumpe, cuando una pregunta no es curiosidad, sino hambre de verdad. Hay escenas en las que parece que todo se retrasa, y sin embargo, todo está ocurriendo exactamente cuando debe. No es una mística de la lentitud, es una reordenación del centro. Porque el problema del 2026 no es que el cronos exista, es que se ha convertido en un altar. Y cuando el tiempo contable ocupa el trono, el kairos, el presente con sentido, el momento de Dios, el prójimo real, queda reducido a huecos, cuando pueda, cuando termine, cuando se calme todo. El giro es silencioso, pero decisivo. Quizá la prisa no sea solo un ritmo, quizás sea una forma de perder lo que no se puede medir. El cronos tiene una astucia particular. No solo mide el tiempo, lo coloniza. En 2026, casi todo tiene reloj. Las apps cuentan pasos, sueño, calorías. Los correos se apilan con hora y minuto. La productividad se celebra como si fuera virtud moral.
Y lo más inquietante, hemos aprendido a sentir culpa cuando descansamos, como si el silencio fuera una forma de irresponsabilidad. Así nace un calendario sin descanso. No porque la vida sea más importante que antes, sino porque el ruido se volvió permanente. Lo notas en los gestos pequeños: comer mirando una pantalla, responder mensajes a medio camino, escuchar a alguien mientras el pulgar ya busca otra cosa. La atención, que antes era un regalo, ahora se reparte como monedas. Y cuando la atención se fragmenta, el corazón se vuelve ansioso aunque no haya un peligro visible. En el siglo I, el cansancio también existía, pero era cansancio del cuerpo. El cansancio de hoy es distinto. Es cansancio de mente, un agotamiento que no se cura con dormir, porque lo que está sobrecargado no es el músculo, es la conciencia. Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿cuántas veces al día vivimos reaccionando sin elegir? Porque el Cronos moderno no solo te dice qué hora es, te dice quién eres: el que llega, el que cumple, el que no falla, el que responde rápido. Y poco a poco, la identidad se ata a la velocidad. Pero Jesús, en su modo de caminar, de detenerse, de mirar, rompe esa tiranía sin proclamaciones grandilocuentes. Su resistencia no es gritar contra el reloj, es no obedecerlo como si fuera Dios. Es entrar en una casa y quedarse, es mirar a una persona como si no hubiera otra cosa más urgente. Es hacer del presente un lugar habitable. Quizá, en 2026, el primer acto de fe no sea hacer más, sea recuperar la atención. Jesús dijo: «Aprended la parábola de la higuera. Cuando sus ramas se ablandan y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca». No era un truco para alimentar el pánico, era una pedagogía. Aprende a leer, no para obsesionarte, para despertar. En el siglo I, esa necesidad era cotidiana. Judea vivía bajo Roma: impuestos, vigilancia, tensión social, rumores que corrían más rápido que las caravanas. La gente interpretaba cada movimiento como una señal: una revuelta en otra provincia, un nuevo procurador, una subida de tributos, una patrulla más agresiva. Y en el corazón del pueblo una esperanza: si el tiempo está maduro, tal vez llegue el libertador. Era una forma antigua de doom scrolling, pero sin pantalla, mirar el horizonte buscando el giro decisivo. Y en ese contexto, Jesús hace algo incómodo. No niega las señales, pero niega la conclusión precipitada. No convierte el miedo en mapa, no transforma la ansiedad en profecía. Porque hay una trampa espiritual que se repite en todas las épocas: confundir estar informado con estar preparado. En 2026, las señales nos rodean, pero no vienen en ramas y hojas, vienen en gráficos, titulares, algoritmos, crisis encadenadas, promesas de futuro. Y otra vez, el corazón humano busca lo mismo: una salvación rápida, externa, contundente. Entonces fue el libertador político. Hoy puede ser la política, la ciencia, la IA, cualquier cosa que prometa cerrar la incertidumbre. La higuera moderna no es solo el mundo cambiando, es tu reacción ante el cambio. Jesús empuja la mirada hacia un lugar que casi no miramos: el interior. Porque el reino, diría él, no se reduce a señales de espectáculo ni a fechas, se reconoce en otra clase de evidencia: misericordia real, verdad sin histeria, justicia practicable, prójimo atendido, consciencia despierta. Así que la pregunta no es ¿qué señal viene ahora? La pregunta es ¿qué clase de persona me estoy volviendo mientras leo las señales? Si las señales te dejan más humano, más sobrio, más compasivo, más libre del miedo, estás leyendo bien. Si te dejan más duro, más ansioso, más cínico, más adicto a la alarma, quizá no estás leyendo, estás siendo arrastrado.
La higuera no era para calcular el fin, era para aprender a vivir despiertos. Hay una paradoja extraña en 2026. Estamos más conectados que nunca y, sin embargo, cuesta más sentirnos acompañados. La tecnología no es el enemigo. El enemigo es lo que sucede cuando la tecnología se convierte en sustituto. Cuando la conversación reemplaza a la presencia. Cuando el te respondo luego se vuelve un estilo de vida. Cuando el dolor del otro se reduce a contenido que consumimos y pasamos de largo. Jesús no enseñó el amor al prójimo como idea, lo vivió como cuerpo. En los relatos, lo radical no es solo lo que decía, es lo que hacía. Se detenía, miraba a los ojos, tocaba, entraba en casas, compartía mesa. La compasión, en su mundo, no era un sentimiento privado, era una acción visible, física, a veces incómoda, y por eso transformaba. Ahora mira nuestro paisaje. En 2026 podemos estar con alguien sin estar, podemos enviar un emoji de consuelo sin escuchar el temblor real de una voz, podemos indignarnos por una injusticia global y al mismo tiempo ignorar al vecino que sufre al lado, podemos debatir la verdad durante horas y no visitar a nadie. La deshumanización suele empezar así, no cuando odiamos, sino cuando dejamos de percibir, cuando el prójimo ya no tiene rostro, sino categoría. Ya no es alguien, sino algo, un perfil, una postura, un bando, un usuario. Y cuando el otro se vuelve abstracto, el corazón se vuelve duro sin darse cuenta. Si el Jesús del siglo I caminara por nuestras calles, quizá no nos regañaría por las pantallas. Haría otra cosa. Volvería a ponernos delante un rostro real. Porque amar al prójimo, en su sentido más simple y más feroz, no se delega, no se automatiza, no se simula, se practica. Y aquí entra el reto sin moralismo. En un mundo digital, la fe se vuelve creíble cuando recupera lo humano. No se trata de huir de 2026, se trata de rescatar dentro de 2026 aquello que lo sostiene. Presencia, atención, mesa, contacto, escucha. El prójimo no es una idea, el prójimo es alguien, delante de ti. Antes de seguir, una pausa breve. Si este Jesús, tan humano, tan presente, te está incomodando en el buen sentido, no lo dejes pasar como otro contenido más, porque eso es exactamente lo que el 2026 hace con todo. Lo vuelve desplazable. Si quieres, quédate cerca y suscríbete a Jesús de Nazaret, historia viva. No por algoritmo, por memoria, para volver a este punto cuando el ruido te quiera arrastrar. Y ahora sí, volvamos al camino. No se trata de huir del 2026, se trata de vivir dentro del 2026 sin pertenecerle al ruido. Jesús lo dijo con una claridad que atraviesa siglos. Sal y luz. No es un eslogan, es una forma de estar. Conservar lo humano donde todo se degrada, iluminar sin incendiar, influir sin imponerse. Porque la oscuridad moderna no siempre es maldad abierta, muchas veces es más simple y más peligrosa. Distracción constante, cinismo elegante, miedo disfrazado de información, soledad rodeada de gente. Ser luz en 2026 es renunciar a la reacción automática, es negarse a vivir secuestrado por la alarma, es elegir el bien en lo pequeño cuando nadie aplaude. Entonces, aquí va el reto, práctico, verificable, para que no quede en inspiración. Un acto de presencia al día, un rostro, una conversación sin prisa, una mesa, una visita, una llamada real, un acto de verdad a la semana. No repetir titulares sin comprobar, no difundir miedo, no usar la burla como escudo, hablar con sobriedad.
un acto de compasión con costo. Tiempo, dinero, servicio, perdón, algo que te saque del centro. Porque la luz no se demuestra con discursos, se demuestra con dirección. Y en un mundo que corre, lo más revolucionario puede ser esto: quedarte donde hace falta. No para volver al pasado, sino para traer al presente lo que el futuro no puede fabricar: un corazón entero. Vamos a la siguiente parte. En 2026, la ansiedad tiene un lenguaje nuevo, pero un corazón viejo. No siempre grita, a veces susurra con apariencia de prudencia. Por si acaso, más vale prever, no te puedes confiar. Y sí, hay incertidumbre real, economía inestable, tensiones globales, cambios rápidos, pero la ansiedad hace algo más. Convierte el mañana en un tirano. Te roba el hoy para financiar un futuro que no controlas. Por eso Jesús dijo: no os afanéis por el día de mañana. No era ingenuidad, era lucidez. En el siglo I, la vida era objetivamente más frágil. Una enfermedad podía arruinar una familia, una mala cosecha podía convertirse en hambre, un viaje podía ser peligro. Y aún así, Jesús no ofrecía un método para dominar la incertidumbre, ofrecía algo más profundo: confianza. Una paz que no nace de tener garantías, sino de tener un centro. Esto no es pasividad, no es cruzarse de brazos, es elegir el único lugar donde la obediencia es posible: el presente. Porque el futuro siempre llega como hoy, y el corazón se entrena en lo pequeño, en la respiración que baja el ruido, en la decisión de no reaccionar, en la disciplina de dar el siguiente paso correcto, no todos los pasos imaginarios. Así que si estás viviendo con el alma apretada, escucha la frase como si fuera para ti, aquí y ahora. No te está quitando responsabilidad, te está devolviendo vida. Y la paz empieza donde vuelve la confianza, en el pan de hoy, en la tarea de hoy, en el prójimo de hoy. Hay un patrón que se repite cada generación. Cuando el mundo tiembla, aparece gente que vende certeza. En 2026 lo ves en todas partes: fechas, cálculos, vídeos con música oscura, revelaciones que convierten la ansiedad en espectáculo. Y lo más peligroso no es que se hable del fin, lo peligroso es cómo se habla, como si el objetivo fuera asustar, no despertar. Pero el cristianismo nació en un ambiente donde esa tensión era real. La iglesia primitiva vivió con expectativa intensa. Algunos creyentes llegaron a pensar que el retorno de Jesús ocurriría pronto, dentro de su propia generación. Y al pasar el tiempo, esa expectativa tuvo que madurar. Ahí está la lección. La fe no fue diseñada para jugar a adivinar fechas, fue diseñada para formar un corazón listo. Porque la apocalíptica bíblica, cuando se entiende bien, no es un calendario secreto, es una llamada a la fidelidad, perseverar cuando el mundo presiona, no negociar la conciencia por miedo, mantener la lámpara encendida aunque nadie aplauda. La falsa apocalíptica hace lo contrario, te roba el presente, te deja paralizado o eufórico, te separa del prójimo, te vuelve adicto a la alarma, a la última señal, al próximo rumor. Jesús no buscaba gente con información, buscaba gente con aceite. Así que si hoy alguien te promete que ya lo tiene descifrado, mira el fruto. ¿Te hace más sobrio, más humilde, más compasivo, más fiel? ¿O te vuelve más ansioso, más arrogante, más aislado, más duro? Porque al final la pregunta no es ¿cuándo será? La pregunta es ¿cómo estás viviendo mientras esperas? Hasta aquí hemos hablado de ideas grandes, cronos y kairos, señales, prójimo, ansiedad, miedo apocalíptico. Ahora lo bajamos a tierra. Porque el corazón no cambia por información, cambia por ritmos. Y el 2026 te impone ritmos sin pedir permiso. Así que aquí tienes una guía simple, concreta, repetible, no para ser perfecto, sino para volver al centro. 1.
La regla del primer minuto. Kairos antes que Cronos. Antes de tocar cualquier pantalla, respira, mira la luz, haz una oración breve. 1 minuto basta para recordar que no eres una máquina de respuesta. 2. Un sábado de atención diario. 15 minutos sin ruido. No necesitas un retiro, necesitas una grieta en la prisa. 15 minutos, sin noticias, sin feeds, sin debate, solo presencia. Una caminata, una taza, una lectura, silencio. 3. Lectura sobria de señales, sin pánico. Infórmate, sí, pero con límites. Si una señal te vuelve más ansioso, no es discernimiento, es consumo. 4. El prójimo primero, una acción visible. Cada día algo encarnado, visitar, llamar, ayudar, escuchar sin prisa. Si tu fe no toca a nadie, se vuelve teoría. 5. El paso correcto, contra la ansiedad. No intentes resolver el año entero en tu mente. Elige el próximo paso fiel, lo que puedes hacer hoy con verdad y compasión. 6. Examen nocturno. 2 preguntas. Antes de dormir, ¿dónde estuve presente hoy? ¿Dónde me perdí en lo urgente? No es culpa, es orientación. Y esto es lo esencial. No estás luchando contra el tiempo, estás recuperando tu vida del ruido. Al final, la pregunta no era si el mundo iba a cambiar. El mundo siempre cambia. La pregunta era otra. ¿Quién vas a ser tú mientras cambia? Porque puedes vivir en 2026 corriendo, informado, conectado, ansioso, y aún así perderte lo esencial. Y también puedes vivir en 2026 despierto, con el corazón entero, con la atención recuperada, con el prójimo real delante de ti. Jesús no vino a enseñarnos a adivinar fechas, vino a enseñarnos a habitar el presente con Dios. Y eso es lo que significa estar preparados, no nerviosos, no paranoicos, sino fieles. Fieles en lo pequeño, fieles cuando nadie mira, fieles cuando el ruido manda. Así que, si te quedas con una sola cosa, que sea esta: el Kairos no es un concepto, es una decisión. Decidir hoy, servir hoy, decir la verdad hoy, amar hoy. Porque el reino no se espera con miedo, se muestra con vida. Nos vemos en la siguiente parte.